Muchos creen que la riqueza es cuestión de suerte, que basta con estar en el lugar correcto, en el momento justo, esperando que el destino les abra una puerta mágica hacia la abundancia. Pero esa ilusión, ese espejismo que promete un cambio sin esfuerzo, es justamente lo que los mantiene atrapados. Años enteros viviendo de la esperanza y no de la acción, gastando más de lo que ganan, postergando decisiones vitales, rodeándose de quienes también se conforman con sobrevivir. Carl Jung decía que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Y aquí está la verdad. No hay riqueza externa sin una revolución interna. Napoleon Hill lo comprendió mejor que nadie. La prosperidad nace en la mente mucho antes de manifestarse en la realidad. No se necesita un golpe de suerte, sino consistencia, visión y la valentía de dejar morir los hábitos que nos empobrecen para dar vida a los que nos liberan. La riqueza no se anuncia con ruido, se construye en silencio, con elecciones pequeñas, repetidas una y otra vez, hasta que se vuelven destino. Tu mente es la fábrica de tu porvenir, y cada pensamiento que siembras determina si cosecharás escasez o abundancia. Si querés una vida distinta, no esperes a que cambie el país, la economía o el clima. Cambia vos, porque el milagro que esperás no llega de afuera, sino de adentro. La mayoría de los hombres vive girando en la misma rueda invisible, confundiendo movimiento con progreso. Trabajan, se esfuerzan, cumplen con todo, pero en el fondo sienten que avanzan sin llegar. ¿Te suena familiar? Son los patrones aprendidos, las creencias heredadas, los pensamientos que se repiten como mantras de derrota. No tengo suerte. No nací para eso. No se puede. Y lo más peligroso de esas frases es que parecen inofensivas. Pero son pequeñas semillas de pobreza mental que, con el tiempo, dan frutos amargos. He visto personas con talento, sueños y fuego interior, marchitándose porque no logran ver que su cárcel no es la falta de oportunidades, sino la repetición de decisiones equivocadas. Romper esos patrones requiere el primer acto de coraje, verlos con total honestidad. Preguntarte sin miedo, ¿qué estoy haciendo que me mantiene estancado? ¿Qué excusas repito para no avanzar? ¿Qué pensamientos me convencen de que no merezco más? Aceptar que uno mismo ha sido cómplice de su propia escasez duele, pero también libera. Porque en ese instante comprendés que si vos lo creaste, vos podés desarmarlo. La riqueza no comienza con dinero, comienza con mentalidad. Un hombre con mente pobre puede recibir una fortuna y perderla en meses. Uno con mente entrenada puede empezar desde cero y construir un imperio. Lo que marca la diferencia no es lo que tenés en la billetera, sino lo que tenés en la cabeza. Y esa cabeza, hoy, puede empezar a entrenarse. Cada pensamiento de escasez, enfrentado con un pensamiento de abundancia. Cada excusa reemplazada por acción. Cada hábito que te hunde, sustituido por uno que te eleve. Así se rompen los patrones. No con grandes gestos, sino con pequeñas victorias diarias que, repetidas, transforman tu destino. Si cada día gastas más de lo que ganás, sembrás pobreza. Si cada día ahorrás, aunque sea un poco, sembrás riqueza. Si cada día postergás tus sueños, cultivás mediocridad. Si cada día das un paso, aunque sea pequeño, hacia tu propósito, cultivás grandeza. El rumbo de tu vida está escrito en esas decisiones silenciosas. Los patrones no se rompen deseando, se rompen actuando, y la acción nace de la claridad, la valentía de decir: esto ya no más,
y comprometerte con una nueva versión de vos mismo. La pobreza no es un castigo, es el resultado de hábitos acumulados. La riqueza no es un privilegio, es la consecuencia de hábitos elegidos con conciencia. Hoy podés decidir qué historia querés seguir escribiendo, la de la escasez repetida o la de la abundancia conquistada. Porque el hombre que se atreve a desafiar sus propias cadenas abre una puerta que pocos tienen el valor de tocar, la puerta de la libertad interior. Y esa libertad, como decía Jung, no se encuentra buscando afuera, sino recordando quién sos realmente. Comenta aquí abajo esta frase poderosa y observa lo que sucede. Rompo mis patrones y creo mi abundancia. Porque al escribirlo, algo en vos empieza a moverse. Y si querés aprender cómo entrenar tu mente para la abundancia paso a paso, te invito a ver el video que te dejo en las tarjetas. Tu nueva historia puede comenzar hoy.